Hola, este es el video introductorio o video de introducción sobre los videos que haremos del método de las sesiones en vigas y en pórticos, recordando que el método de las sesiones también se puede llamar método de los cortes, que consiste en sesionar o darle un corte a la estructura donde este me generará un momento, una fuerza axial y un cortante. Pero ¿cómo sé cuando mi cortante o mi momento flector es positivo o negativo? Simple, vamos a hacer un criterio de signos fundamentales que me dice que si hago una sección o tomo un tramo de la viga o de lo que sea de la estructura, será positivo en los momentos siempre que traccione la fibra inferior. Es decir, si aquí tenemos una fibra inferior, si se fijan, los momentos van en dirección a traccionar la fibra inferior. Este criterio me dice también que los cortantes serán positivos o la fuerza de corte será positivo siempre y cuando giren en torno a la manecilla del reloj. Y miren como uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo, ¿qué van a hacer? Van a hacer un giro. Este girará así, que es a favor de la manecilla del reloj, y este también girará así, que también es a favor de la manecilla del reloj. Si la estructura realizada de corte tiene este criterio, entonces los momentos de los cortantes serán positivos. Este sería K1. Si doy un corte K1 acá, si lo tomo de este tramo hacia este tramo, sería algo como este. Es decir, tomo este momento que me traccione la fibra inferior y el cortante también. Y si lo tomo de aquí hacia este lado, será desde este punto hacia la derecha. Tengo que mi corte sería así, tomando este momento y este cortante. Otro concepto fundamental es que si tengo una estructura de varios tramos, ¿dónde hago el corte? Simple, el corte se hace en cada tramo de la estructura. Por ejemplo, este K1, K2, K3, corte 1, corte 2 y corte 3. Por ejemplo, en el corte 1, el corte sería algo así. La puntualizada de mi distancia, que en este caso no es W por X, sino W por L. Perdón, tiene un error, W por L, porque la distancia es L. En este caso sería L1, W por L1. Y se puntualiza, o sea, el corte se hace a una distancia X y se puntualiza a una distancia X medio, es decir, a la mitad de X, porque se trata de una estructura que posee una carga distribuida y esta carga distribuida es una carga rectangular. Entonces, el momento lo pongo traccionando la fibra y el cortante lo pongo que me gire en torno a la manecilla del reloj. Pero ojo, lo que dije ahorita de criterios de signos fundamentales se aplica cuando tú vas a ubicar el momento y el cortante. Pero si por ejemplo, ok, el momento me está traccionando la fibra inferior, que me decía que era positivo si me tracciona la fibra inferior. Pero si yo digo, si yo hago sumatorio de momento en este punto y digo sumatorio de momento en el punto escogido, vamos a suponer el punto I, sumatorio de momento en el punto I, y digo que el giro en torno a la manecilla del reloj es positivo. Miren, entonces miren cómo está girando el momento. Entonces, ¿cómo me entraría ese momento? Negativo. Por eso, lo que dije ahorita, simplemente por la ubicación. Porque si digo sumatorio de momento en el punto I igual a 0, el momento K1 me entraría negativo. Miren, porque está en contra. Este gira así y este me gira en torno a la manecilla del reloj. Entonces, para el segundo corte, lo puedo hacer o cogiendo este tramo de aquí hacia acá o desde el corte hacia el otro tramo. Aquí lo cogí desde el corte hacia ese tramo, teniendo el criterio del primer corte, donde me decía que mi momento lo estoy poniendo traccionando la fibra inferior y el cortante lo estoy poniendo que me gire en torno a la manecilla del reloj. Para el tercer corte, bueno, aquí en la distancia tiene la sumatoria, o sea, tiene que sumar X más L1
porque ya tú conoces la distancia en L1. Para el tercer corte lo cogí desde el corte hacia la final de la estructura. Podía cogerlo desde el corte, incluyendo L1 y L2, o sea, desde aquí hasta acá. Pero para más facilidad lo cogí desde aquí hasta acá para no tener que sumarle ni L2 ni L1. Pero aquí sería lo mismo. Pongo mi momento que me traccione la fibra inferior y mi cortante que me gire en torno a la manecilla del reloj. Y aquí, si digo sumatorio de momento en el punto I, que es este, ¿verdad? Sumatorio de momento en este punto. Aquí pongo que en torno a la manecilla del reloj es positivo. Ahí ese momento, que sería 3. Esto sería un 3. Y este también. Entonces, ese momento sería positivo. Pero si digo sumatorio de momento en el punto I igual a 0, entonces escojo en contra de la manecilla del reloj positivo. Este sería positivo, pero este acá sería negativo. Es decir, tiene mucho en cuenta como tú escojas, o sea, el criterio que tú tomes cuando vayas a hacer sumatoria de fuerzas o sumatoria de momento en X punto. Otro concepto que debemos de tener en cuenta, muy importante, es que si tenemos una estructura con carga distribuida como esta, con una carga W a una distancia L, para puntualizarla o concentrar la carga multiplicamos la longitud por su carga, que sería W por L, sería algo así, y se puntualiza a una distancia L media, o sea, a la mitad de L. Pero debemos tener algo muy en cuenta, que cuando vamos a realizar el corte, no podemos realizarlo en este diagrama, o sea, en esta carga puntualizada. Eso estaría mal. Debemos realizar el corte en mi carga concentrada. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a buscar fuerzas internas, un momento, una fuerza cortante y una fuerza axial. Y si lo hacemos con la carga concentrada, daría diferente y mi momento también daría diferente, porque una carga concentrada no actúa internamente igual que una carga distribuida en una estructura. Entonces la manera correcta de seccionarla o cortarla sería esta. Y bien, yo creo que esos son los conceptos fundamentales para el método de las secciones o cortes. Por favor, suscríbete y espera varios videos, tales como pórticos con diferentes tipos de cargas, pórticos con vínculos, pórticos que parecen hiperestáticos y no lo son. O sea, varios tipos de pórticos. También tendremos vigas con diferentes tipos de cargas, cargas triangulares, carga puntualizada, carga distribuida, carga trapezoidal. La miniserie tendrá alrededor de 15 o 20 videos. Por favor, suscríbete, comparte. Subí un video de análisis estructural, física, matemática y otros. Ese otro, si tú eres estudiante de ingeniería civil, puede que te interese. Hasta la próxima y bendiciones.